Queremos presentar a Claudia Jacinto, aunque no lo haremos formalmente, como integrante del Comité Científico de RIES. Desde los inicios, desde hace 10 años, nos acompaña, y demás decir también que la agenda de cada RIES es discutida, acordada con todos los y las integrantes del comité, y también asumen tareas de trabajo en términos de organizar paneles y los distintos espacios. Así que, bueno, en darle la palabra también a una colega que viene haciendo aportes interesantes. Bueno, escuchamos a Claudia en el modo que pueda ir hilvanando las cosas que se estuvieron diciendo en esta jornada. Ella lo considera un propio desafío, pero confiamos en su capacidad de escucha y de análisis. Gracias, Claudia. Bueno, de escucha tal vez. Bueno, no sé en qué momento trasnochado acepté este papel, pero nada, simplemente rescatar o, digamos, traer acá una pequeña síntesis de lo que a mí de alguna manera me dejó pensando mucho, y después hay otras cosas que me dejaron pensando, pero por lo menos las que más me resonaron de la discusión, de las discusiones de hoy, ¿no? Pensaba, si logro entenderme la letra, y bueno, entre el teléfono y todo, pensaba empezar por las presentaciones históricas del comienzo, como para ver qué nos sirve para esta discusión general, ¿no? La verdad que primero diría que la idea original que tuvimos de pensar en entrar por el lado de las modalidades y que hubiera este espacio histórico para pensar en el desarrollo general del sistema educativo y con alguna referencia, y de la secundaria, perdón, resultó un ejercicio maravilloso para vincular categorías que no solemos vincular en RIES, ¿no? En principio, empezar preguntándose, como decía Martín, sobre la categoría, ¿no? Un tema burdiano por excelencia de cómo se construye esa categoría de educación secundaria en su devenir histórico y cómo se produce esa especie de... Se produce históricamente, o se produjo históricamente esa especie de sinonimia, pero que es muy común que pase, ¿no? Entre la categoría, si queremos, normativa, ese lugar intermedio de este nivel secundario, y lo que podríamos llamar su construcción social problemática, ¿no? Me parece que a lo largo de esas exposiciones aparecieron 2 o 3 temas que por ahí es interesante atravesarlos, y creo que muchos de los comentarios, preguntas y el propio comentario de Renata fue en ese sentido, atravesarlos respecto a un panorama más contemporáneo, más actual, que nos traían en el panel de recién, aunque tuvo también un anclaje histórico, ¿no? Eso por ahí es algo que tenemos que rescatar en sí mismo, ¿no? Que es un salto, me parece, en nuestras propias producciones de la RIES. Pero esencialmente me parece que ahí hubo, desde el comienzo, un esfuerzo por pensar la secundaria, la configuración y reconfiguración de la secundaria, al mismo tiempo como una categoría intercategorial, o sea, al interior de lo que se llama secundaria. Por ejemplo, muy interesante el comentario de Pablo sobre la diferencia entre colegios y escuelas, ¿no? O sea, donde ya esa recategorización interna nos daba una relación con públicos, con poblaciones, con intenciones, con funciones sociales, etcétera, ¿no? Y creo que incluso desde no de las presentaciones, pero sí de nuestras propias interpelaciones, esa mirada intercategorial, pero al mismo tiempo intracategorial, dando cuenta de diversidad institucional,
diversidad institucional, diríamos, de alguna manera planificada. Me parece que tanto José como Florencia hacían hincapié, sobre todo Florencia en esta respuesta final sobre la relación entre la demanda social y las políticas, ¿no? ¿Cuántas de las innovaciones o modificaciones o diversidades institucionales al interior de la educación de adultos o de la educación rural tuvieron que ver con financiamientos internacionales, con políticas, y fueron asimismo generadoras de innovaciones y de aprendizajes que fueron retomados por reformas, etcétera. Pero por eso, una parte en ese sentido, o sea, diversidad institucional, podríamos decir, instituida, pero al mismo tiempo creada en términos de las verdaderas implementaciones en contexto, en jurisdicciones, a través de actores e instituciones, y al mismo tiempo me llamó igual bastante la atención que aparecieron poco cuestiones de desigualdad, de segmentación, de que al interior de esa diversidad institucional hay mucha desigualdad, ¿no? De contextos, de poblaciones, etcétera, etcétera. Y también me preguntaba por qué, ¿no? Me quedó ahí eso, de por qué nos apareció poco esta cuestión de la desigualdad, o nos apareció como que las modalidades fueron respuestas del sistema a la atención de desigualdades, aunque por ahí no se conceptualizaran de esa manera en sus contextos, ¿no? De lo histórico también me parecían que aparecieron otros temas súper interesantes, el propio que decía Felicitas en las palabras de Arche, pero que traía también Oscar, de quienes impusieron el paquete cultural, ¿no? En términos de la configuración de la secundaria y de sus diversidades, digamos. Esta cuestión que también me parece que atraviesa hasta hoy, después voy a decir en qué sentido me parece que sigue atravesando, que es esta tensión o disyuntiva entre lo general y lo específico dentro de la escuela secundaria, ¿no? De ese camino que de alguna manera fuimos haciendo hacia tal vez la mayor especificidad, no sé, es difícil de responder, ¿no? Voy a decirlo así, pero me parece que es una buena pregunta seguir preguntándose por la relación entre lo general y lo específico, pero también sobre el desdibujamiento de los bordes entre lo general y lo específico, ¿no? Y tal vez ahí hay una clave al respecto de estas dos modalidades y un ámbito, podemos decir, si pensamos como decía José, lo rural, porque si algo hacen, si algo han hecho en su modelo institucional y curricular, en todo caso, es desdibujar la diferencia entre lo general y lo específico, ¿no? Las tres tienen algún carácter profesionalizante, puede ser más, puede ser menos, la técnica más. Bueno, de última tenemos una secundaria orientada, ¿no? Que también, que en realidad la escuela secundaria general no existe más, pero nos parecemos, eso también es un tema para pensarlo e investigar, parecemos seguir pensando que existe, o por algo seguimos pensando que existe, o seguimos diciendo. También súper interesante esta cuestión de construcción de agenda, un tema que también discutimos en el PISAC, pero que Martín traía a través de la construcción de la agenda de los instructores, de ese periodo histórico, de instructores en ese periodo histórico, y en relación a la reforma de principios de los 40, pero que creo que hable ahí un mundo muy interesante en torno a la construcción de la agenda, no solo preguntándonos como solemos preguntarnos sobre la construcción de la agenda de parte de los poderosos o la diferenciación o segmentación, porque bueno, también, ¿no? El tema que también vimos
mucho en Pisa, que trajeron acá mucho, ¿no? De lo público y lo privado, que decía Daniel, y que también es una forma de redefinición de la agenda, ¿no? Y de las estrategias de las familias también. Entonces, ahí me parece que en esa también vinieron desde las primeras presentaciones los conceptos que trajo Pablo de Flavia, sobre las trayectorias, de escolarización, o el tema del concepto de nuestro sociólogo preferido, Gabriel Kessler, sobre las experiencias educativas de baja intensidad. Ahí es interesante, pero los dos conceptos hablan de sujetos. Y esa por ahí es una de las cuestiones que no está no estuvo todo como tan planteado en lo histórico, porque fue más macro, ¿no? La mirada de lo histórico, incluso hasta la propia discusión de cuánto lo económico en realidad construye. Los recursos construyen las posibilidades de cambio, innovación o reforma. Pero bueno, interesante que dejara como mensaje, como conceptos potentes y para la reflexión, dos conceptos vinculados a la subjetividad. Creo que ahí, bueno, perdonen, pero es un desorden total, ¿no? Creo que ahí hay una de las claves para retomar algo que trajo Pablo, pero que trajeron también en las preguntas, que es esta cuestión de la experiencia educativa o lo educativo o la escuela secundaria en relación a las redefiniciones de la justicia, ¿no? De la justicia educativa. Y ahí está tal vez una de las claves para pensar para retomar esta pregunta de qué nos aporta, repensar en las modalidades. Me parece que hay algo fantástico de decir que el 15% de la matrícula de secundaria está en adultos, que el 18% está en técnica. O sea, esa idea de que vamos sumando porcentajes y que muchas de las escuelas, no sé, 50% creo que decías, de las escuelas rurales de muchas provincias argentinas, de las escuelas secundarias son rurales. O sea, son temáticas que las tenemos como ocultas, pero tienen una presencia numérica importantísima. Y ahí, mirado desde las características o desde lo que tienen, me tengo que acordar dónde están los papelitos, ¿no? Que tienen estas tres, como las llamamos modalidades, pero como bien señalaba José, no es una modalidad lo rural, pero es sí un ámbito que parece que impregna. Tienen algunas características compartidas un poco, aunque un poco desde la deslegitimación, digamos, histórica, aunque no todos compartamos esa idea, pero que hay algo de reparación. Entonces, si lo pensamos como algo de reparación y de ampliación de derechos, si quieren, en términos más actuales, sí, la educación técnica, la educación de adultos, la expansión de la escolaridad en ámbitos rurales, tienen esa raigambre histórica de haber incluido a quienes no estaban incluidos, ¿no? Después, Florencia hacía hincapié en la cuestión de creación de valor. Y ahí la exposición de Delfina me parece que hizo también mucho énfasis en esa idea de que hay algo valioso en la educación técnica en términos de la creación de saberes, pero sobre todo, y me acuerdo conversaciones de hace más de una década con Emilio Tenti, cuando hablábamos en los años, principios de los 2000, del asunto del tema de moda en esa época, el sentido, ¿no? ¿Se acuerdan? El sentido de la escuela secundaria. Y eso de la creación de valor me parece que está muy vinculada a la creación de sentido y de enfrentar a jóvenes desmotivados, ¿sí?, por la escuela secundaria,
Ahora ya lo solucionamos con las computadoras, pero bueno, es otra cosa. Y también que cobre un sentido, cobra un valor, ¿no? Recuerdo siempre, con respecto a la escuela técnica, que todos decían, bueno, acá, ¿sabés lo que pasa? Los jóvenes están motivados y entonces no hay problemas de disciplina, ¿no? Tema que también trajo Pablo, diciendo que pasamos de la disciplina a la convivencia, y tal vez era eso lo que lograba motivando el modelo ideal de escuela técnica, ¿no? Porque ahí también siempre todo está en tensión con una enorme desigualdad intracategorial. Entonces, en el fondo, tampoco podemos hablar ni de escuela técnica, ni de escuela rural, ni de escuela de adultos, ¿no? Bueno, volviendo a lo que comparten, una organización curricular institucional diferente. José nos recordaba los proyectos EMER y EMETA, viejísimos, ¿no? Más de 50, 60 años. Y cómo, no solo eso, me acuerdo de la tesis de Silvia también, de Silvia Martínez, que era una ex EMETA, ¿no? Si mal no recuerdo, la impronta institucional que dejaron esas innovaciones por recursos, por innovaciones pedagógicas, que hoy las planteamos en ciertas escuelas y modelos pedagógicos así más cuidados o alternativos como innovaciones y tienen largas historias, ¿no? Eso también, cómo perdemos a veces porque fueron experiencias que no tenían la voz suficiente como para ser conocidas por todos, porque además ahí está también esa cuestión. Bueno, volviendo al tema de la justicia, ahí me parece justamente que esa tensión que planteó Pablo entre la distribución de capital simbólico y la distribución de capital económico, ¿no? Y cómo durante bastantes décadas, de alguna manera, la escuela secundaria significó una distribución de las dos, o una redistribución de las dos. Y esto es lo que empieza como a hacer agua, no solo con la expansión, sino con la crisis del modelo de acumulación, podemos llamarlo así, donde las oportunidades de inserción, de inclusión laboral, especialmente en el empleo formal protegido, se van haciendo cada vez más escasas, ¿no? Y que de hecho ponen en tensión todos los modelos. El propio modelo de, una de nuestras paradojas, por ejemplo, en la educación técnica es: ponemos como obligatorias las prácticas profesionalizantes cuando claramente no hay lugar donde meter a todos los jóvenes en prácticas profesionalizantes, ¿no? Además de muchas otras cosas. En fin, inventamos y resignificamos a partir de, en estos días me surge el recuerdo de Alain Touraine, ¿no? Si hubo alguien, o un sociólogo, que trató de revalorizar desde una visión, desde su posición en mayo del 68, desde su cátedra en Nanterre, desde su presencia en Chile, en el gobierno de Allende, y después apoyando todos los movimientos sociales y identitarios, fue Alain Touraine que un poco nos está dando la respuesta de por dónde estamos encontrando una respuesta a estas cuestiones, como que ponemos como obligatorias las prácticas profesionalizantes cuando no tenemos posibilidades de hacerlo en el mercado formal, ¿no? Que tiene que ver con esta ampliación de la mirada de los mecanismos de inclusión. Y en ese sentido voy a volver a Nancy Fraser, pero porque creo que detrás de la pregunta de Pablo había especialmente una
una respuesta vinculada a esta línea de argumentación que estaba dando hasta hace un momento, que era la cuestión de la distribución económica o la redistribución económica. Pero cuando uno empieza a mirar la justicia en la perspectiva de Fraser, y agrego, siempre me gusta meter la dimensión que Lynch y algunos sociólogos franceses, sociólogos de la educación franceses introdujeron, que es la justicia afectiva, y que creo que responde a mucho de lo que planteaba Florencia, pero que también está presente en las interrelaciones, en la escuela rural. Yo he estudiado la escuela rural y, por ejemplo, he ido a fiestas de fin de curso en las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, y bueno, nada, he pasado momentos inolvidables de mi vida profesional y personal, diría, en esas escuelas, ¿no? Primarias, en ese momento. Entonces, voy al tema de la justicia. Entonces, si pensamos en la justicia vinculada al reconocimiento, o sea, la justicia identitaria, sabemos que todas las experiencias educativas, que podemos decir alternativas, recuerdo la discusión allá por 2003, 2004, no sé, en el Ministerio de Educación sobre el tema si se habilitaba a los movimientos sociales a tener sus propias escuelas, y recuerdo los argumentos que compartíamos en ese momento con el ministro Filmus pero qué peligro con estas escuelas porque no son integrados. En fin, esa discusión entre lo alternativo dentro del sistema y lo credencialista y qué se aprendía, qué no se aprendía, en fin, esa discusión en torno a la unidad curricular, en todo caso, o institucional. Pero detrás estaba esta lucha por la identidad también ahí. Y bueno, nos quedamos siempre con la paradoja de última, pero lo estoy diciendo también como temas de investigación, ¿no? Porque podemos tomar, tal vez en Ries las últimas 2 décadas, no sé si grandes investigaciones históricas, pero sí, donde ha habido muchísimas transformaciones en este sentido. Después la justicia participativa, que también está vinculada a la idea de dar la voz, ¿no? Y aquí, bueno, a lo largo de estos años, la escuela ha dado la voz a muchos. Esta transformación que el propio Pablo señalaba de la disciplina a la convivencia, es producto de haber dado la voz, pero también es producto, como creo que señalaba, de la obligatoriedad, ¿no? Que es como el gran disciplinador, podemos decir, de las últimas décadas. Recuerdo cuando hicimos con Adla Freites una investigación sobre escuelas secundarias incluyentes, inclusoras, que estaba Flavia también, la secretaria de Educación, o subse, me parece, ¿no? Sí, y que para nuestra propia sorpresa, vimos que, estamos hablando del año 2003, para entender la clave de esas escuelas, de por qué eran incluyentes, teníamos que hablar de la figura del tutor, pero después teníamos que dedicarle un capítulo a la gestión de la convivencia, ¿no? Año 2003, 20 años. Pero no era porque los jóvenes se nos venían encima, como ahora que saben más que nosotros en todo prácticamente, sino que era porque era la manera de transformar esas escuelas a través de una gestión institucional y curricular, si quieren, en pos de la igualdad incluyente y que esos jóvenes se sostuvieran allí, ¿no? Bueno, entonces, esta cuestión creo que hay mucha investigación en los últimos años y tal vez deberíamos darle un lugar importante, creo, en nuestro trabajo de Ries, en el tema de las efectividades en la escuela secundaria, que bueno, tal vez está
digamos, aquí hay muchísimas disputas, ¿no? Pero que está lejos de lo que llamamos o llaman educación emocional, pero muy cerca de lo que es incluir, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, en esta idea de ampliar me parece que Oscar también hacía referencia, en ampliar la perspectiva de la justicia está una de las claves para entender qué ha estado haciendo la escuela secundaria para responder al desafío de la obligatoriedad. Y volviendo entonces a las modalidades, y como para ir cerrando, porque ya no sé si me acuerdo mucho más, me pareció muy interesante el énfasis que trajo José, creo, pero que bueno, atravesó a las tres últimas exposiciones y después resaltó Renata en torno a los 60, ¿no? Podríamos decir, como dicen los europeos, los gloriosos, bueno, 30 fueron nuestros primera parte de los 60, ¿no? A la impronta desarrollista, que un poco me impacta también porque difícilmente en el imaginario de la mejor escuela posible nos estamos yendo mucho de ese imaginario, ¿no? Porque o sea, por lo menos en los discursos, eso tenemos que decirlo, porque la escuela y su lugar en el desarrollo productivo y la escuela y su lugar, digamos, lo que nos transformó un poco fue el mandato de la inclusión. Pero si en el fondo queremos analizar los discursos en torno a la escuela, van a estar muy impregnados de una escuela asociada a un desarrollo como país, ¿no? Y ahí me pareció súper interesante cómo aparecieron disyuntivas tremendas ante las que estamos, ¿no? Primero, repensar si, como, no sé, me parece que lo dijo Felicitas o Oscar, si volvemos a esta idea de mandatos imaginarios, si quieren, la vieja función social de la escuela de Durkheim, realmente aparecen paradojas tremendas. Primero, la apuesta de desarrollo económico que ha hecho la Argentina, y, por ejemplo, lo que planteaba José en torno a la minería, ¿no? Entonces, sí que planteaba que lo habían planteado en la discusión con Silvia, ¿no? O sea, las paradojas que hoy tendríamos si queremos sostener hasta el máximo esta idea de escuela profesionalizante, aún de escuela orientadora, ¿no? Hasta el máximo o hasta dónde o qué queremos decir con esto. Y después recuerdo muy bien en Neuquén, que aprendimos muy bien con las compañeras de Comahue, que en definitiva la mejor escuela técnica de Neuquén podrá enseñar para los servicios, pero todos los mejores alumnos de escuela técnica de Neuquén, a ver si me equivoco, quieren ir al petróleo, ¿no? Porque es donde más ganan, aunque las condiciones de trabajo sean tremendas. Entonces, puede haber mucho modelo alternativo, pero hay esa paradoja en términos de lo que la gente piensa que es inclusión también, ¿no? Que habrá muchas miradas también sobre esto. Pero bueno, creo que al interior de estas paradojas, y volviendo a la que más conozco de todo esto, que es la escuela técnica, ¿hasta qué punto la escuela técnica o las mejores escuelas técnicas, que yo creo que salió hasta, hemos discutido en PISAC, ¿no? Las mejores escuelas técnicas no atraen a los mejores alumnos de las escuelas públicas, de sectores populares, en un intento de ir a la mejor escuela que hay en ese contexto. Entonces, tampoco es tan claro que sea la opción profesionalizante lo que se elige. En algunos casos se elige lo que hay y en otros se elige lo mejor de lo que hay. Cuestión que hasta
aparece. Entonces, bueno, digo, hay muchas paradojas al interior de esto y de las tensiones, podría decir, entre modelos de desarrollo como país, de desarrollo local, y también de desarrollo personal y humano, ¿no? Está esta tensión que tenemos siempre en la educación entre el deber ser o los deberes ser, las agendas de los diferentes actores sociales, pero también las agendas de los distintos sujetos, ¿no? Y, bueno, cuáles son los roles de las escuelas. Ahí me parece que aparecieron muchos temas para profundizar y para pensar tanto fue muy interesante cuando alguien dijo recién, volvamos a la escuela común a ver qué hace de todo esto. Y yo, no, después de todo lo que dijo de esto. Pero bueno, por ahí esa es una, pero también las modalidades y lo rural, en fin, mucho para aprender de todo eso. Bueno, dejo acá todo este delirio. Bueno, muchas gracias, Claudia, por el esfuerzo de hilvanar argumentos, cosas dichas en la jornada de hoy. Queremos agradecer a quienes nos acompañaron en línea y esperarlos mañana a las 14 horas. A todos y todas estaremos aquí en el mismo lugar y en el mismo link. Así que nos vemos mañana. Gracias.